la masa. Supone que el caudal, habíamos dicho que el caudal es igual a ¿qué? A la velocidad por el área. ¿Cierto? Esa era una forma de expresar ese caudal, que lo podemos expresar como volumen por unidad de tiempo o velocidad por área. ¿Listo? Entonces se supone que en el punto 1 pues está un caudal que se llama QT, que es igual a velocidad 1 por área 1, ¿cierto? Pero ese caudal es igual acá, porque no hay una entrada o una salida adicional, entonces el caudal en 2, que también es QT, pues es el mismo. O sea que este QT también podríamos decir que es velocidad 1 por área 1, pero también podemos decir que es igual a velocidad 2 por área 2, ¿cierto? Porque el caudal que sale por acá es el mismo que entra. Ya les dije, porque es el mismo, no hay entradas o salidas adicionales. Si hubiera una entrada o una salida adicional, pues ya no puedo decir que los dos caudales son iguales. Listo. ¿Qué pasa? Entonces, listo, si el caudal acá es igual al que es acá, entonces quiere decir, la forma de calcular el caudal sería velocidad en 1 por el área 1, el área transversal, es igual a la velocidad en 2 por el área 2, ¿cierto? Si estamos diciendo que el área 1 es mayor al área 2, para que se conserve esta igualdad, ¿cierto? Si digo que esta área 1 es mayor que esta área 2, para que la igualdad se conserve o se cumpla, tendría que ser la velocidad del 2 más grande que la velocidad del 1. De esa manera, digamos que, bueno, la diferencia de áreas, como esta es más grande que esta, se compensa con las velocidades. Entonces, listo. Para que la igualdad se cumpla, puesto que la masa implica, por la conservación de la masa implica que el caudal que entra por acá sea el mismo que sale, y el caudal es velocidad por área, pues para que eso se conserve, tenemos que compensar los cambios de área, así decirlo. Si el área acá es más grande, entonces, bueno, para compensar esos términos, para que se cumpla la igualdad, tendríamos que aumentar la velocidad. Eso es una forma de mostrarlo desde el punto de vista de conservación de la masa. Claro, si está saliendo la misma cantidad, como lo decía Gustavo, si está saliendo la misma cantidad de, o el mismo volumen de agua por unidad de tiempo, ¿cierto? Y está saliendo por un espacio más pequeño o algo así, entonces tendríamos que aumentar la velocidad con que sale para que, digamos, se compense eso. Entonces, básicamente, de ahí podemos deducir algo, y es que cuando hay una reducción en el diámetro, debe haber un aumento en la velocidad. Cada vez que usted vea una reducción, las reducciones implican entonces un aumento en velocidad. Entonces, entre más pequeño sea el diámetro de un orificio, la velocidad que está experimentando el fluido que sale por ahí es mayor. Obvio, bajo la condición de que el caudal sea constante, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué va a proveer si el caudal no es constante? Ah, bueno, si el caudal no es constante, o sea, si aquí hubiera una entrada adicional, que vamos a llamar Q2, pues entonces si hay no hay una entrada adicional, ¿cierto? Si hay una entrada adicional, perdón, entonces ya el caudal que está saliendo por acá no es el mismo caudal que entra acá. Sería la suma de este más este. Llamemos este 1, este llamémoslo 3. Entonces llamemos este 1, 2, 3. Entonces básicamente el caudal 3 sería la suma de caudal 1 más caudal 2, ¿cierto? ¿Y cómo podemos expresar esto? También lo podemos expresar en términos de áreas. Caudal 3 sería que el área 3, siendo esta por la velocidad en 3, es igual al área en 2 por la velocidad en 2, más el área 1 por la velocidad en 1, ¿cierto? Podemos expresar esa conservación de la masa en términos de velocidades, y ahí podemos desarrollar, digamos, relaciones o encontrar relaciones que nos permitan, digamos, evaluar las velocidades, ¿cierto? El caso que les mostraba al principio ahora era una sola tubería sin entradas adicionales, ¿cierto? Que implicaba que el caudal se conservara, que fuera el mismo la entrada y la salida. Entonces, si hay un cambio en el área bajo la misma, bajo el mismo flujo volumétrico, bajo el mismo caudal, implicaría entonces que si el diámetro se cambia, si disminuye, aumentaría el área, la velocidad, perdón, y si pasa lo contrario, si el diámetro aumenta, pues entonces la velocidad disminuye. Con eso, todo eso que estamos hablando, o todo eso que les he dicho antes de que miremos un poquito más aterrizado y vean la ecuación de Bernoulli cómo es, con todos esos análisis ya uno se da cuenta que cuando está transportando fluidos, entonces sí se van a presentar esos cambios. Ya vimos que si el fluido, digamos, está moviendo de manera horizontal y podemos despreciar el efecto que tiene la gravedad,
y digamos algún movimiento extra que tenga la tubería o la pared por la cual va deslizándose el fluido, o sea, que el fluido solo se mueva por un cambio de presiones, ahí ya vamos a ver que la presión cambia de un punto a otro, entonces que hay un cambio de energía de flujo. Que si por la tubería que está pasando el fluido hay un cambio de área, un cambio de diámetro, entonces también podemos saber que ese cambio de diámetro está asociado a un cambio de velocidad. Y otro caso también, pues es que haya un cambio de altura, pues es el más evidente, que estemos a un nivel y que subamos o bajemos, hay un cambio de nivel. Pero entonces, básicamente, eso que estamos hablando, eso que les estoy tratando de decir, es mostrarles cuando tenemos transporte de fluidos, cuando tenemos transportes en movimiento que se están desplazando de un punto a otro, podemos tener muchas situaciones que van a implicar esos cambios en esas formas de energía. Por eso es que, bueno, la suma es constante. Yo en el punto 1 sumo energía de flujo, energía potencial, energía cinética, eso me va a dar un valor. Y si en el punto 2 sumo las tres asociadas al punto 2, ese valor debe ser igual. Más no quiere decir que la velocidad o la energía cinética es la misma en los dos, o que la energía potencial es la misma en los dos, o que la energía de flujo es la misma en los dos. No quiere decir eso necesariamente. Simplemente quiere decir que la suma se debe conservar, ¿cierto? Usted tiene esta cantidad de energía en este punto 1, independientemente de lo que pase en el recorrido, cuando llegue a 2, la suma de las tres formas de energía debe ser la misma. No quiere decir que cada una va a ser equivalente. Pueden haber de entrada, para que el fluido se mueva, si no está cayendo, es probable que se mueva por un cambio de presión. Y ese cambio de presión involucra entonces ya de cierta manera un cambio en la energía de flujo. Entonces, una de las otras dos tiene que modificarse para compensar ese cambio en la energía de flujo. Bueno, acá la presión es más pequeña que en el otro punto. Entonces, para yo compensar esa caída de presión, esa caída de la energía de flujo debe aumentar la energía potencial o la energía cinética, ¿cierto? Para que se cumpla la condición de Bernoulli. Si no estaríamos diciendo que no hay conservación de la energía y estaríamos violando entonces lo que plantea la condición de Bernoulli, la conservación de energía desde el punto de vista termodinámico. Entonces, probablemente en este punto la velocidad sea mayor, digamos, que ya, para que, digamos, se compense, ¿cierto? Eso básicamente es. Entonces, con estas dos ecuaciones ya les voy a mostrar la diapositiva para que veamos cómo se escribe o cómo se expresa la ecuación de Bernoulli en función de esas tres formas de energía y la ecuación de conservación de la masa, la que dice que el caudal es igual a la velocidad por el área. Vamos a poder entonces abordar fácilmente cualquier problema. Ya después, cuando le metamos pérdidas, pues Bernoulli se va a volver un poquito más maluca, pues más larga, pero básicamente va a funcionar lo mismo, solamente pues, cuando consideramos que si hay pérdidas, entonces tenemos que involucrar un término asociado a pérdidas. Listo, les vamos a mostrar entonces cómo es la ecuación de Bernoulli como tal desglosada y cómo es que, bajo qué condiciones es que se utiliza o cuáles son las consideraciones que se hacen a la hora de evaluar o la ecuación de Bernoulli. Listo, como les decía, la unidad tiene el título de flujo no viscoso, incompresible e isotérmico. Es para poder decir que estamos bajo condiciones ideales y podamos aplicar la conservación de energía mecánica para fluidos en movimiento o ecuación de Bernoulli bajo condiciones de idealidad. No viscoso implica el hecho de que entonces vamos a despreciar cualquier tipo de pérdida de energía asociado a la viscosidad y eso básicamente está asociado a la fricción que se genera entre el fluido y la superficie sólida por la que se está desplazando o entre las mismas capas de fluido. Recordemos que un fluido microscópicamente lo que pasa es que una capa de fluido arrastra la que está al lado, ¿cierto? Entonces la va arrastrando, la va arrastrando. Entonces ahí en esa misma acción de transferirse movimiento entre una capa y otro, hay digamos unas pérdidas de energía asociadas a la fricción interna que hay entre ellas. Entonces no solamente la fricción es entre con la tubería o la superficie sólida, es lo más significativo, sí, pero también hay pérdidas a nivel microscópico asociado a ese rozamiento entre capa y capa de fluido, pues a nivel microscópico. Entonces por eso es que uno habla de flujo no viscoso, pero implícitamente eso lo que quiere decir es que no hay pérdidas de energía debido a la fricción. Incompresible, pues ya les decía que la ecuación de Bernoulli requiere que estemos bajo la premisa de que la densidad no varía, es decir, por eso decimos que es flujo incompresible. E isotérmico es también otra condición para establecer que ciertas propiedades, entre ellas la densidad, no varían. Entonces,
Cuando hablamos de, digamos, conservación o transporte de fluidos a través, transporte de fluidos, digamos, de manera ideal, o sea, es considerarlo sin pérdidas, pero entonces básicamente es flujo no viscoso, incompresible e isotérmico. O sea, cada vez que ustedes vean que diga flujo no viscoso, incompresible e isotérmico, básicamente le están diciendo que lo aborde desde el punto de vista ideal. Lo de incompresible isotérmico, bueno, no puede hacer esas suposiciones en muchas partes. Lo de flujo no viscoso es la que le está diciendo a usted o la que nos está indicando de que podemos despreciar todo tipo de pérdidas que hayan debido a la fricción, por ejemplo. Aquí básicamente, pues en teoría la empezamos hoy, la terminamos por allá cuando volvamos en Pascua, entonces todavía no me paré por hacer eso. Estas son algunas definiciones que ya la habíamos tenido, pero les vamos a ver la ecuación de, bueno, esa es la de continuidad, la que les hablaba, la que tiene que ver con la conservación de la masa, aquí básicamente lo mismo que les había dicho acá, básicamente pues si esto no tiene ninguna entrada ni salida adicional, solo tiene una entrada y una salida, pues la, el caudal que entra por acá, o sea, el flujo volumétrico por unidad, pues sí, flujo volumétrico, volumen por unidad de tiempo, que entra por esta área 1 por esta área 1 debe ser igual al que sale por este, ¿cierto? No hay acumulación ni nada, lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, básicamente, eso expresado en función de la definición de caudal, en función